Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Entonces puede empezar a trabajar de una forma diferente en su vida espiritual. Entonces puede clamar: Señor, ayúdame. Me diste muy buena memoria y me diste mucha capacidad para muchas cosas, pero de poco de nada me sirven si tú no cambias mi corazón. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Parecería extraño, mis hermanos, que la liturgia, o sea, ya la celebración de la misa, subraye el tema de la crucifixión, el tema de la pasión de Cristo. Todo el misterio empezando desde la última cena. Ahí es en donde empieza, que llamamos el misterio pascual de Cristo. En vez de tener como elemento central, llamamos el Domingo de Ramos, y sin embargo, lo que leemos en la misa, en la celebración que vamos a tener en la mayoría de las Eucaristías, se subraya el texto completo del misterio de Cristo. Esta situación obedece principalmente a que la liturgia en este día quiere poner en contraste los dos elementos. Por un lado, la aclamación de Cristo como Rey, y por el otro lado, el rechazo del pueblo que lo lleva hasta la crucifixión. Esto tiene una significación y un impacto, o debe de tener un impacto muy importante en nuestras vidas, porque en la mayoría de los casos nadie creo que pueda quedar excusado de esto, pues en algunos momentos de nuestro día, en algunos momentos de nuestra vida, tenemos esta actitud que vivimos hace un momento. Alabar al Señor, reconocerlo como Rey, como Mesías, confiar en su providencia, estar dispuesto a obedecerlo como Rey, porque pues ya lo hemos visto cuando celebramos a Cristo Rey, uno de los temas importantes pues es la obediencia. Pero sin embargo, en otro momento de nuestra vida, pues actuamos como lo vimos en la pasión, rechazando a Cristo, representado de una forma muy gráfica en Pedro. Porque pensaríamos, bueno, pues los judíos pues no entendían muchos de ellos ni de qué se trataba. El misterio para ellos quedaba velado, sobre todo para el judaísmo central, porque Jesús prácticamente solamente participaba en Jerusalén en las fiestas. Jesús predicaba más bien en todo lo que es la parte norte, allá en Palestina, en Galilea. Toda esa parte era el lugar de la predicación, al otro lado del Jordán. Pero iba con cierta frecuencia a Jerusalén, especialmente en algunas de las fiestas importantes. De manera que los fariseos, pues sí, se enteraban por todo lo que se iba escuchando de este rabí, pero pues no tenían así esa cercanía que, por ejemplo, tenían los discípulos, que incluso, como escucharíamos en algún momento del Evangelio, mismo Jesús en muchos momentos dedicaba tiempo para estar a solos con ellos para explicarles los misterios. Simplemente el misterio, la parábola del sembrador, que la gente no comprende, ellos tampoco, porque cuando llega a casa les dice, ¿comprendieron esto? Y dice, no, pues no sabemos de qué está hablando. Y bueno, les habla de la palabra de Dios y de sus efectos, etc. Es decir, la liturgia de hoy quiere extenderse a todos y cada uno de nosotros, los cuales
como lo vimos hace unos domingos, ¿verdad? Teníamos que reconocer todo nuestro proceso pascual hoy desemboca en este momento de dualidad. Sí, nos reconocemos pecadores, vamos a confesarnos. Incluso decíamos hace 2 semanas cuando hablábamos de la reconciliación y decíamos, no se trata simplemente de ir a decir nuestros pecados, sino que se trata de cortar las fuentes del pecado, todo eso que nos empuja a seguir pecando. Bueno, pues a pesar de todo esto, aún llegando ya con un proceso de purificación, de reflexión a esta fiesta, hoy la Iglesia quiere hacernos conscientes de esta situación para que en el futuro, siendo conscientes de ello, busquemos en la medida de nuestras posibilidades y con la ayuda de Dios, evitarla. En un momento de nuestra vida, aclamo a Dios. Gloria a ti, Señor. Venimos a misa. Vamos, los que están en grupos de oración o en grupos de la parroquia también, ahí pues conocemos más al Señor, le damos gloria. Algunos más aguerridos ya incluso pues a lo mejor hasta lo predican en sus lugares, en sus trabajos, en sus escuelas, en fin. Pero tenemos que reconocer que no siempre es así. Cada vez que nos dejamos vencer por el temor, por nuestras pasiones, por las presiones sociales, y caemos en el pecado, estamos repitiendo lo que hoy hemos visto, ya sea en los fariseos, en los judíos en general, o la gente más cercana como Pedro, o en el mismo Pilato que aún convencido de que era un hombre inocente, finalmente decide crucificarlo por la presión social, porque lo presionaban. En este Evangelio de Lucas que hoy escuchamos, no tenemos todo el texto completo, como lo escucharíamos, lo vamos a escuchar en el de Juan este próximo viernes. Pilato se siente presionado, siente que puede perder el poder si lo acusan a Roma de que él está realmente pues dejando que los movimientos subversivos crezcan. Entonces dice, no, pues total, uno más o uno menos que crucifique, no va a llegar la sangre al río. Presión social. Y esto es lo que nos ocurre frecuentemente a nosotros. O nos sentimos como Pedro, atemorizados porque pues entra el miedo, el pánico. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Me van a matar también? ¿Está viendo que el proceso está caminando hacia la muerte? ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco. Entonces tenemos diferentes presiones y todos, empezando por mí, en muchos momentos de nuestra vida, aún viviendo una experiencia de conversión, aún viviendo, como en mi propio caso, la experiencia de ser sacerdote, no puedo yo decir, yo no soy como ustedes. Yo sí soy puro, yo sí soy santo, yo nunca peco, yo siempre aclamo a mi Señor y a mi Dios. Y eso sería una gran mentira. En muchas ocasiones, por presiones de diferente índole, muchas de ellas que provienen de mi propio ser, de regiones que no puedo todavía controlar y que me hacen siempre recordar aquellas palabras de San Pablo en su carta a los Romanos, hay una fuerza dentro de mí que me obliga, que me presiona a hacer lo que no quiero. Y entonces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sé que tendría que hacer. Y esta es la situación de todos nosotros. Y por eso hoy quisiera reflexionar con ustedes dándoles algunos de los elementos que están subyacentes en nuestra vida y que Jesús claramente en diferentes momentos va dándonos luz sobre ellos. La primera, una cita que hemos repetido prácticamente hasta el cansancio. La encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46. Quisiera que abriéramos ahí nuestras Biblias para iniciar desde ahí nuestra reflexión de este día. Dice el texto, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? La palabra Señor implica dominio, implica obediencia total, sin cuestionamientos.
sobre todo en el contexto bíblico, que es el contexto de aquel tiempo. El Señor, pues ese era dueño de las vidas, así. De tal suerte que si uno de sus siervos, o si uno de los esclavos, más con los esclavos que con los siervos, porque la diferencia entre uno y otro es que el siervo entra porque él lo decide, entrar al servicio, de ahí viene la palabra siervo, entrar al servicio de su maestro, de su amo. El esclavo, ese está frito, ese no tiene voz ni voto, ese lo compraron en el mercado y ese pues es igual que una cosa. De tal forma que si el Señor le dice, quiero que se suba al techo y se tire de cabeza, si no se tira de cabeza, él va y lo tira. O le pide a otro siervo que le dice, bueno, ve y córtale la cabeza, no me quiere hacer caso. Y va y le corta la cabeza. O sea, la obediencia no era una cuestión de, bueno, me parece, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿cómo ves? Es que está muy nublado, está muy cansado, está lloviendo. Reconocer a Jesús como Señor significa obediencia. Porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Vean cómo muchas veces en nuestra vida, hermanos, aún los que estamos en grupos, aún los sacerdotes, que dirigimos las oraciones, las asambleas, que presidimos las eucaristías, y que ahí cantamos y decimos, Señor, y te alabamos y te bendecimos, y yo lo veo en mi propia vida, cuántas veces le digo, Señor, Señor, pero a la hora de la hora estoy atorado en asuntos que al menos no le agradan al Señor, o que no le agradan de una manera plena. Por eso fue importante, recordarán ustedes hace 2 semanas cuando hablamos del tema del pecado, el darnos cuenta primero de que somos pecadores. Tercera semana de revisión, la tercera semana dijimos, somos pecadores. Pero luego reconocer que en estas confesiones, pues no solamente se trataba de ir y decir una sarta de pecados que eran los frutos, sino tratar de en la confesión buscar la raíz. Y nos damos cuenta que hay raíces que están muy profundas en nuestra alma, que proceden de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que fueron echando raíces por diferentes situaciones y que todavía hoy de repente vemos que empiezan a salir frutitos, pero eso sí, Señor, Señor. Es importante entonces este domingo porque nos hace conscientes de que no somos la última cheve del estadio, ¿verdad? De que por más que estemos en los grupos y por más que hayamos estado 10 años en renovación o en el movimiento de cursillos o qué sé yo, hermanos, dentro de nosotros la raíz continúa echando frutitos. Y que en algunas ocasiones, pues nosotros somos como Pedro, o somos como los fariseos, o somos como Pilato. Terminamos entregando al Señor a la muerte. ¿Cuántas veces ahora en estos días de confesión? Porque la semana pasada, pues oigan, toda la semana en las noches, en las confesiones de decanato, válgame, tantísima gente, ¿no? De todo el decanato que se confesaba. Y un muchacho se venía a confesar y me decía, Padre, me confieso, está en grupos, dice, soy una persona que ya tiene una formación y sin embargo me confieso de que ha habido algunos momentos en que mis amigos han dicho algunos chistes o algunas cosas de la iglesia y yo me he sentido atemorizado para defenderlo. Gente de iglesia, gente ya con preparación, pero la presión social a veces es mucha. Y entonces nos atemorizamos como Pedro y terminamos entregando al Señor. Ahí este amigo entregó a Jesús al escarnio, ¿verdad? Y él se cayó. Permitió que todos sus amigos pues dijeran, quizás no eran muy graves las cosas, o quién sabe, digo, ya no me dijo más, ¿verdad? Pero vean cómo a veces la presión social nos hace actuar como Pedro. No te negaré, como a nosotros, ¿verdad? Ahí en el parque ahorita, cantándole, contentos, para a lo mejor hoy en la tarde echarnos una bronca regular con el esposo, la esposa, con un hijo.
al manejar, ¿verdad? Alguien se cierra o nos dice alguna cosa y ¡pum! Viene la respuesta y también queremos mandarle con mucho cariño los 5 pitidos, ¿verdad? Sí, con mucho cariño, ¿verdad? Somos cristianos, pero como quiera, ahí te ves, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hay otro texto que también es verdaderamente tremendo en esta línea, que está en Mateo 15, los versículos 8 y 9, dicen lo siguiente: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Y esta es otra frase, esta es otra expresión de Jesús que, bueno, no es propiamente de su tiempo, sino que él está citando al profeta Isaías, porque esta es la situación del pueblo de Dios. O sea, yo lo que quisiera es que viéramos nuestra incongruencia, para que esto nos llevara a una humildad mucho más grande para pedirle: Señor, ayúdame, porque todo, mis amados hermanos, todo nuestro esfuerzo cuaresmal y todo nuestro esfuerzo en la vida tiene un solo objetivo: salvarnos, llegar a la Pascua eterna. Y para poder llegar a la Pascua eterna, uno de los elementos fundamentales es reconocer que soy pecador y que por mí mismo no puedo alcanzarla, que hay una mala raíz dentro de mí que me empuja a hacer lo que no quiero. Vean al Pedro. ¿Cuánto amaba Pedro a su Señor? Es el único de entre todos que lo va siguiendo, ¿verdad? Realmente lo ama, como tantos de nosotros. Pero ante la presión, ante el temor, ¿y qué es lo que va a ganar Pedro de esto? Reconocer su incapacidad de amar plenamente a Dios sin su auxilio. Por eso, en el capítulo 21 de San Juan, cuando le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? Pues Pedro patina, ¿verdad? De hecho, contesta no con la palabra amor. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro no contesta y le dice: sí, Señor, ¿tú sabes que te amo? No. Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Oh, la palabra amor ya me di cuenta que tiene una dimensión que yo no puedo cumplir si tú no me ayudas. La Semana Santa por eso empieza, para que tú te hagas más consciente de tu miseria, de tu incapacidad de seguir al Señor. Que por más que estamos en grupos, imagínense, yo me metí 8 años en el seminario, retiros cada mes y luego ejercicios espirituales. Cada año de estos 21 años tengo un retiro de 8 días y trato de hacer un retiro al mes. Y bueno, y como quiera me doy cuenta que soy parte de esta miseria. Pero esto, hermanos, esto es lo que me da la posibilidad de alcanzar la eternidad. Porque todo esto culmina en la eternidad. No tendría ningún otro sentido si no culminara en la eternidad. Por eso al empezar la Semana Santa, la Iglesia lo que quiere es que la empecemos con un sentido de gran humildad, no de triunfo. Ah, viene nuestro Rey, ah, gloria a Él. Y aquí terminamos y hablamos de Cristo Rey. No, para eso vamos a hablar al final de nuestro ciclo litúrgico. No, acuérdense que vamos a entrar al misterio de la muerte y resurrección de Cristo. La muerte de Cristo es el morir completamente a todo. Y ahí es en donde está nuestro trabajo, que no podremos hacer si no nos ayuda el Señor. Este pueblo me honra con sus labios. Gloria a ti, Señor, bendito seas. Y predicamos, y somos predicadores, y hablamos. Pero, a veces, ¿qué es lo que nos dice la gente? ¿Y eso que va a misa? Pues no es este el que está en el grupo. ¿No es este el maestro de Biblia? Oye, ¿no es este el padre Caro que escribe y que todo el rollo acá y que... Y vean que me lo han dicho. Porque bueno, pues ya saben que de repente sale el nazi que está dentro de mí, ¿verdad? Y que a veces me encuentran en un momento que no es mi mejor momento porque ya estoy cansado, porque estoy desvelado, porque lo que sea, ¿verdad? Y pues se llevan un chasco, ¿verdad?
Y yo qué pensaba, ¿verdad? Y me lo han dicho. Me hace tomar cuenta de mi miseria, ¿verdad? Que no es lo bonito que yo predico. Tengo un muy buen amigo que es muy cercano a mí. Lo conozco desde hace muchos años. Y él dice que él empezó a acercarse a mí por mis predicaciones en la misa. Dice, no, este cuate, la maravilla enmascarada, ¿verdad? Pero luego se hizo mi amigo y empezamos a convivir y empezamos a compartir la vida, a viajar juntos. Y un día me dijo, cuando la gente te oye hablar, no te conoce. No te conoce. Y es verdad. O sea, no soy mejor que ninguno de ustedes. No soy mejor que ninguno. A lo mejor mucho peor que algunos de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando uno se hace consciente de esto, hermanos, entonces puede empezar a trabajar de una forma diferente en su vida espiritual. Entonces puede clamar, Señor, ayúdame. Me diste muy buena memoria y me diste mucha capacidad para muchas cosas, pero de poco de nada me sirven si tú no cambias mi corazón. Porque entonces yo te alabaré y aquí la gente se convertirá con todo lo que yo le digo. Pero ¿y de qué me sirve que toda esta gente se convierta y se salve si finalmente mi corazón está lejos de ti? Vean entonces la importancia del Domingo de Ramos. No se trata de aclamar nada más al Señor, sino darnos cuenta de que a veces somos buenos para predicar y buenos para organizar las cosas del Señor, pero ¿qué tan cerca realmente, ¿Qué tan cerca está realmente nuestro corazón de Cristo? Las presiones sociales, el miedo, el temor, las pasiones se alebrestan dentro de nosotros. En otra ocasión se acercó para ponerlo a prueba una persona. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Vean lo que dice Lucas 10, los versículos 25 y siguientes. Fíjense, es un maestro de la ley. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has contestado bien, haz eso y tendrás vida. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Hermanos, ¿para qué se lo preguntamos? ¿A poco no sabes lo que tienes que hacer? ¿A poco no sabemos lo que le gusta y lo que le disgusta al Señor? Seríamos unos falsos nosotros que venimos a misa, mucho más falsos los que vienen a grupos, mucho más falso yo que sé lo que tengo que hacer porque me sé la Escritura y la teología y todo el tema, y decirle todavía al Señor, Señor, ¿y qué tengo que hacer para salvarlo? No, hombre, no inventes. ¿A poco no sabes que haces mal? Claro que sabemos, pero está la presión. Está ahí lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pedro, en el corazón de Pilatos, en el corazón de la gente que presionada por el pueblo, convencida, no es cierto, Él no es el Mesías, nos van a caer encima los soldados, nos van a hacer pomada, mejor vamos a pedir que maten a este impostor. Ah, sí. Dices, oye, ¿y el pelao aquel, el paralítico, aquel que no se podía meter? Ese paralítico ahí estaba, es de Jerusalén, este hombre. El ciego de nacimiento, ahí en Jerusalén. Son cosas que pasaron en Jerusalén. Cosas que todo mundo se dio cuenta. ¿Por qué? Porque un ciego de nacimiento, hermanos, y luego lo ves por todos lados. Aparte, Jerusalén no era Monterrey y su zona conurbada, ¿no? Aquí en Monterrey, díganme si no es cierto que seguimos siendo un rancho. De repente nos encontramos, tú eres pariente. Y, oye, pues si todo mundo se conoce y todo mundo, mal que bien. Ahora imagínense Jerusalén. O sea, los milagros de Jesús eran patentes, así que
Ay, si no sabemos. Y se dejaron convencer porque los fariseos le están diciendo, hay que matarlo, este es un impostor, vamos a matarlo. Ah, sí, vamos a matarlo y sópatelas, ¿verdad? Crucifícalo, crucifícalo. Yo veo mucho en los pobres chavos, en esta corriente tan tremenda que hoy viven de un mundo pagano que en las preparatorias sobre todo y de ahí para adelante los arrastra bien tremendo. Y eso que somos un pueblo aquí en México que nos decimos católicos, pero ya sabemos que ni el 13-14% vienen a misa. Es decir, el otro 86% es gente pagana, simplemente bautizados, que siguen completamente las corrientes del mundo. Desde hace algunas semanas empecé con me invitó, creo que el Señor, a través de otro amigo, a que tomara en serio el tema del Facebook para evangelizar. Y estoy publicando cada día un tema diferente. Ahorita estoy tratando el tema del demonio, cómo nos seduce y cómo trabaja en nosotros. Hermanos, me encontré una imagen, porque siempre lo publico, ahora mi comentario, con una imagen que más o menos tenga referencia a lo que estoy diciendo. Y me encontré una imagen terrible. La primera imagen que puse estaba horrible porque tenía ahí una imagen de Satanás horrible, ¿verdad? Pero la última que acabo de publicar está más horrible que esa. No está fea, es una cruz que se está desbaratando. Y dice, no Dios, no culpabilidad. La religión solamente nos lleva a la culpabilidad. Y no me acuerdo ahorita exactamente qué. Dice, desbautízate tú mismo. O sea, vive paganamente. Vive paganamente. Y les ponía ahí en el Face, les decía, este es el pensamiento que claramente revela lo que es el mundo de hoy, sobre todo entre los muchachos. Desbautízate. Sabemos que no nos podemos quitar el bautismo, pero podemos vivir como un desbautizado. Podemos vivir como un verdadero pagano. Y eso es lo que hoy vive nuestra sociedad. Imagínense los muchachos la presión que tienen de sus grupos. Presión para ya no venir a la misa, presión para usar el tipo de moda que usa hoy nuestra juventud. En fin, presiones bien fuertes. Podemos entender con claridad a esa turba, ¿no?, que habiendo conocido, habiendo visto los milagros del Señor, terminan pidiendo su crucifixión. Pobres muchachos. Yo en estos días que también confesaba a los chavos, les decía, de veras, pobres de ustedes. En mi tiempo no tuvimos estas presiones, había otras, pero no estas. Ser un buen cristiano para los chavos hoy es un reto. Ser castos para los muchachos es un reto todavía mayor. Hay una presión social terrible. Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie puede decir que no, pero tenemos presiones. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, defiéndeme. Señor, sosténme. Porque si no, no llego a la Pascua. Necesito que me crucifiques. Necesito verdaderamente morir a mis pasiones, a mis deseos. Y esto me va a llevar toda la vida de crucifixión. Por eso, nuestra vida pascual no es una vida ausente de sacrificio, ni de renuncia, ni de oración. No es decir, ya llegamos a la fiesta de la Pascua y ahora sí, China libre. Se acabó el ayuno, se acabó la penitencia, se acabó la oración, se acabaron todas las prácticas cuaresmales. No, Señor. La cuaresma me tuvo que haber resucitado de todas estas cosas para que mi vida pascual sea una vida también de oración, de penitencia, de encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque nunca terminaré de morir hasta que muera físicamente. Y como les he dicho, y todavía el orgullo y la soberbia se van a morir 5 minutos después. Es una vida de crucifixión, en donde necesitamos pedirle continuamente, Señor, help, ayúdame. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Es bien simple. En 1 de Samuel, en el capítulo 8, en el verso 20, nos presenta algo que también ya he comentado con ustedes. Queremos ser del mundo. La presión social. La presión social. Imagínense ustedes, voy a ponerles una escena.
El papá se pone fiera con la niña, ¿verdad? Porque dice, no, aquí nosotros somos cristianos. O la chava viene y escuchó todo esto y dice, híjole, tiene razón el padre y yo quiero salvarme. Y entonces, pues, reviso mi guardarropa y veo que tengo puras falditas de 30 centímetros, ¿verdad? Y se me hacen largas a veces. Y digo, no, ¿sabes qué? Necesito cambiar mi moda. Y bueno, pues ¿dónde vamos a conseguir falditas de 50? Pues no hay, menos de 1 metro. Entonces, bueno, pues me las mando a hacer, y como yo quiero agradar más al Señor, me las voy a mandar a hacer de 1,20 m, abajo de la rodilla, lo que se acuerdan, pues los de otro tiempo, las faldas Chanel, ¿verdad? A media pierna, ¿verdad? Media pantorrilla, una cosa así, que llamaban la falda Chanel. Imagínense una chica de 15, 16 años, presentarse a una fiesta de 15 años con una falda Chanel. Hermanos, se la van a comer. Se la van a comer. ¿Cuánto aguantará esta chica la presión de sus amigas? Que le empiezan a echar para afuera del grupo, ¿verdad? Porque aparte piensa diferente y habla diferente. Pues está marciana. Oye, ya llegó fulanita. Ah, es la rara. Sí está medio loquita. Dice que Dios y que el cuento. Y no, hombre, pero está medio chisquis, ¿no? Tú síguele la onda. Tú síguele la onda. Nomás que ese síguele la onda es, pues, ¿para qué le invitas? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? La presión del mundo, ¿eh? Queremos ser como el mundo. Por eso las primeras comunidades, hermanos, se fueron seccionando, se fueron separando poco a poco. Y no porque ellos se quisieran separar, sino porque los echaron fuera de su mundo los otros. Pero como era un grupo grande, se empezaron a formar las comunidades cristianas, en donde esa gente pensaba de una forma diferente, se vestían diferente, o sea, usaban algo que no era escandaloso, pero porque eran pequeñas comunidades que habían entendido esto. Por eso la importancia de la comunidad. Mientras no hay una comunidad grande que arrope el cambio, pues entonces cuando hay uno que se convierte y otro y tiene que empezar a luchar con estas presiones del mundo, pues es difícil. ¿Por qué? Porque eres tú solito remando contra el mundo y dices, pues llega un momento en que te cansas y te sueltas y pum, ¿verdad? Ahí vas con el mundo. Es la importancia de la comunidad. En 1 Samuel 8:20 dice, nosotros queremos ser como los demás del mundo, queremos ser como los demás pueblos. Y pues esta es la tragedia de nuestra vida, que nos hace ser como los fariseos. En Mateo 23, 27, 28 nos presenta esta dualidad Jesús. Por fuera aparentamos ser cristianos. En ciertos medios nos tienen como buenos cristianos. Nos gusta que la gente nos reconozca a veces como buenos cristianos. Ah, es el maestro de la Biblia. Ah, es el padre de la Santa Cruz. Ah, es el no sé quién. Pero en otros ambientes, ay, Carlitos. Ahí se nos olvidó quiénes éramos, ¿verdad? Dice Jesús, son como los sepulcros, por fuera bien bonitos y por dentro llenos de huesos secos, ¿verdad? Por afuera, las cruces, la Biblia, en fin, la misa, gente reconocida en la comunidad, pero por dentro, hermanos, ¿cómo andamos? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra situación interna, que es la que finalmente en otros momentos nos hace actuar como realmente somos, como me decía este amigo mío, ¿verdad? El que te conoce nada más en tu predicación piensa que eres un santo y que qué bárbaro, ¿eh? Pero los que te conocemos también tu parte humana, ¿verdad? O sea, mi carácter, y no porque haga cosas malas, sino porque tengo un carácter que a veces no me ayuda mucho, ¿verdad? No me aguanto, ¿verdad? Bueno, no me aguantan. O sea, por un lado tenemos una imagen, pero ¿es realmente esa la imagen siempre? Iniciamos nuestra Semana Santa, hermanos, cuestionándonos. Iniciamos viendo, como decíamos el último domingo, ¿realmente Jesús está al centro de mi vida? ¿Es mi prioridad? Que esta semana, hermanos, viendo a Jesús cómo se entrega,
y teniendo los regalos que Él nos dará, principalmente el de la Eucaristía este próximo jueves, sepamos por un lado que tenemos que seguir trabajando nosotros, pero que por el otro lado Jesús nos ha dado, especialmente en la Eucaristía, el instrumento de su gracia para que esta muerte interna que nos permita ser siempre las mismas personas, vaya evitando que en un momento le demos gloria al Señor, alabándolo y cantándolo y siendo el Padre y el párroco y el no sé quién y el no sé qué otra cosa, y en otro momento diciendo, no lo conozco, ¿verdad? Crucifícalo. Que el Señor pues nos ayude a vivir esta semana con este pensamiento en nuestro corazón y con una súplica, Señor, ayúdame a ser congruente, ayúdame a no llevar una vida religiosa en un lugar y una vida no tan religiosa en otra. Ayúdame a que mis pensamientos cuando estoy en misa sean tuyos, pero esos mismos pensamientos los pueda tener cuando estoy en mi casa o en mi trabajo. Señor, ayúdame, porque sin tu gracia no podré morir a mí mismo y no podré identificarme completamente contigo y llegar a la Pascua prometida. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.